Durante mucho tiempo, viví atrapado en un círculo vicioso, trabajando demasiado, persiguiendo las cosas, intentando solucionar un problema que no era externo, sino interno. Pensaba que la solución era más esfuerzo, más control, más sacrificio. Pero lo que me faltaba no era fuerza, era armonía. El dinero siempre estaba cerca, simplemente no podía entrar, porque mi campo estaba cerrado, cargado de miedo, creencias erróneas y escasez heredada. Y todo empezó a cambiar cuando comprendí que la clave no era la acción física, sino la programación interna, y que esta programación podía cambiarse con algo simple, poderoso, transformador, algo que la ciencia confirmó y la espiritualidad conocía desde hacía siglos: la oración. Pero no cualquier oración, sino una oración sentida, repetida, vivida. Una oración que reescribe patrones, que cambia la química del cuerpo, que altera el campo energético. Fue cuando empecé a rezar esta oración a diario que todo encajó. Volví a fluir, me alivié. El dinero empezó a aparecer, no por arte de magia, sino como un reflejo de un nuevo estado de ser, un reflejo de un cerebro reprogramado, un reflejo de un corazón coherente. Y esto es lo que pocos entienden. El verdadero cambio no empieza en el mundo exterior, empieza en el interior, en el silencio, en la presencia, en la oración. Esta práctica se convirtió en parte de mí, y con cada repetición me di cuenta, no solo digo palabras, estoy reescribiendo mi destino. Y si algo me ha enseñado la vida, es que no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Por lo tanto, esta oración no es solo un ritual, es un reinicio, una nueva identidad vibracional. Y cuando eso sucede, el dinero aparece. Así de simple. Durante años, yo mismo pensé que la oración era simplemente una herramienta espiritual, algo muy alejado de la ciencia. Pero cuando profundicé en los estudios sobre epigenética y programación subconsciente, todo cambió. La oración no es solo una conversación con lo divino, es una intervención directa en el sistema biológico. Cada palabra, pronunciada con emoción, altera los campos electromagnéticos que rodean las células. Esto cambia la química del cuerpo, y la química cambia el destino. Lo que aprendí al observar las células es que no tienen el control, responden, y responden al entorno. Pero, ¿qué define el entorno interno del cuerpo? La mente. Más específicamente, lo que crees. Así, cuando una oración se hace con fe, fe verdadera, sentida en el corazón, no actúa como una petición, actúa como una orden biológica, como si fuera una nueva orden en el panel de control central del organismo. Las células escuchan, el cuerpo reacciona, el mundo exterior comienza a reflejar. Pero hay un problema. El cuerpo solo cree lo que se repite con coherencia emocional. Una oración dicha una vez, sin emoción, no conmueve. Pero una oración dicha a diario, con sentimiento, empieza a alterar tu frecuencia vibratoria. Y lo más increíble es que esto no es poesía espiritual. Es física, es bioquímica, es neurociencia. Cada palabra cambia tus neurotransmisores, y los neurotransmisores moldean las decisiones. Las decisiones moldean los comportamientos, y los comportamientos construyen realidades. Por eso insisto tanto, la oración diaria no es un acto religioso, es una herramienta de reprogramación mental. El subconsciente es como una grabadora, que funciona las 24 horas del día y aprende mediante la repetición. Cuando oras con presencia, con verdad, estás grabando literalmente un nuevo patrón en la matriz de tu mente, y poco a poco ese viejo programa de escasez es reemplazado por un nuevo guión de abundancia. Esto no es un milagro, es ciencia aplicada con conciencia. Y lo curioso es que cuanto más haces esto, más se adapta tu cerebro. Es como si se crearan nuevas sinapsis para soportar ese nuevo estado vibracional. Y no se detiene ahí. Me llevó un tiempo comprender que el dinero no era solo papel, ni una forma de intercambio. El dinero es energía, vibración, frecuencia. Y como todo en el universo, responde a la resonancia. Si vibras escasez, te repele. Si vibras abundancia, atraes. Esto no es autoayuda, es física cuántica. Toda la materia visible está formada por campos de energía invisibles, y estos campos están en constante comunicación con tu estado interior.
La oración, cuando se hace con intención, no solo afecta tus emociones, sino que recalibra tu frecuencia vibratoria. Piénsalo como una radio. Si quieres escuchar la emisora de la prosperidad, necesitas sintonizar la frecuencia correcta. No tiene sentido intentar escuchar música clásica mientras estás sintonizado en el canal de ruido. Lo mismo ocurre con el dinero. Si tu vibración está atrapada en el miedo, la culpa y el nunca es suficiente, estás operando en el canal equivocado. Por lo tanto, la oración no es solo una petición al universo, es una afinación de tu antena interior. Cuando conectas con palabras de poder, abundancia y gratitud, tu campo energético cambia. Y este campo, que es real, medible y detectable, comienza a atraer circunstancias equivalentes. Personas, oportunidades, ideas. Todo empieza a surgir en respuesta a tu nuevo estado de ser. No por arte de magia, sino por sintonía. Que el dinero aparezca en la vida de alguien no es suerte, es coherencia vibracional. Y no te equivoques, el universo no responde a lo que tú dices que deseas, responde a lo que tú realmente vibras. Y a menudo lo que vibra es el conflicto, el miedo a no tener suficiente, las creencias heredadas de que el dinero es sucio o difícil. La oración diaria es el antídoto. Disuelve estas interferencias y te sitúa en una zona de emisión de energía más clara. Me di cuenta de que cuando empecé a orar todos los días por la abundancia, pero con verdadera emoción, con convicción, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Pero no porque el mundo cambiara, yo cambié. Y el mundo simplemente respondió como un espejo. Durante mucho tiempo creí que necesitaba ir en busca del dinero, hacer más, trabajar más duro, esforzarme más. Pero eso era solo el programa en marcha, un viejo software instalado en mi infancia. El mismo que me decía que el dinero era difícil de conseguir, que solo se conseguía con sacrificio, y lo repetía inconscientemente como un mantra silencioso. Hasta que entendí. El subconsciente no es una caja suelta cerrada, es un imán y atrae lo que reconoce como verdadero. El problema es que el 95% de nuestras acciones provienen precisamente de este subconsciente. Y si la escasez está impresa ahí, no tiene sentido repetir frases positivas una y otra vez. No tiene sentido intentar convencer a la mente racional. El subconsciente no entiende palabras sueltas, entiende patrones, repeticiones, sensaciones. Por eso la oración diaria es tan poderosa. Penetra este sistema automático, rompe el bloqueo, reprograma. Cuando oras con constancia, le enseñas a tu subconsciente algo nuevo. Le presentas una nueva posibilidad. Le muestras que el dinero puede llegar fácilmente, con alegría y fluidez. Y cuanto más se repite esta oración, más cambia la polaridad del imán. Deja de repeler y empieza a atraer. Y todo esto ocurre sin esfuerzo consciente. No eres tú quien cambia el mundo, sino tu campo, el que empieza a acercar lo que antes parecía lejano. Y la verdad es que el subconsciente literalmente es hábitos. Se forman con lo que haces a diario. No importa si es oración, visualización, escritura o gratitud. Si es constante, lo acepta. Y una vez aceptado, se vuelve automático. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas perseguir el dinero, porque empieza a aparecer, de maneras inesperadas, en momentos inesperados, de maneras que nunca antes habrías considerado. Pero el punto de inflexión es dejar de actuar con desesperación, sustituir la prisa por la presencia, la escasez por la certeza. Y esto solo ocurre cuando tu subconsciente empieza a creer que lo mereces, que ya lo tienes, que eres la fuente. Y esto, por supuesto, requiere práctica. Crecí escuchando que el dinero era motivo de discusiones, avaricia y sufrimiento. Y ni siquiera me di cuenta de cuánto estas frases, pronunciadas en el entorno familiar, se consolidaron como verdades absolutas. La mayoría de nuestras creencias financieras no son nuestras, son heredadas.
se absorben durante los primeros 7 años de vida, cuando el cerebro está en estado de hipnosis como una esponja emocional. Todo lo que oímos, vemos y sentimos se convierte en ley. El subconsciente no filtra, registra. Y si pasaste tu infancia viendo a tus padres luchar, preocuparse y discutir por dinero, ese recuerdo se convirtió en una orden silenciosa. Y por mucho que desees la riqueza hoy, algo en tu interior aún asocia el dinero con el dolor, la pérdida y la injusticia. Esto crea un conflicto interno, y el universo siempre responde al impulso más fuerte, y ese impulso casi siempre proviene de la infancia. Solo cuando empecé a investigar estas raíces comprendí la razón de tantos bloqueos. ¿Por qué ganaba y perdía? ¿Por qué creaba y saboteaba? ¿Por qué avanzaba y me ralentizaba? Todo volvía a esas creencias invisibles que funcionaban como saboteadores automáticos. Y la oración, una vez más, apareció como la clave, no para pedir dinero, sino para replantear esas voces internas, para hablar directamente con el subconsciente y decirle, ahora es diferente. Cada vez que rezas por la prosperidad, incluso sin verla aún, estás plantando una nueva semilla. Poco a poco estás desinstalando ese viejo programa que te decía que la prosperidad era peligrosa. Estás creando una nueva normalidad, una donde el dinero no trae culpa, sino libertad, donde tener más no significa que alguien más tenga menos, donde la abundancia no es una excepción, sino un estado natural. Pero como toda semilla, este nuevo programa necesita tiempo, agua y repetición. No es una sola oración lo que cambia todo, es persistencia. Es el compromiso diario de reemplazar lo viejo con lo nuevo. Y cuanto más lo haces, más te das cuenta de que esas voces heredadas empiezan a silenciarse. La verdadera transformación no proviene de lo que haces una vez, proviene de lo que repites todos los días. El cerebro aprende mediante la repetición. El subconsciente se moldea con la constancia. Y cuando me di cuenta de esto, comprendí que la oración diaria no era solo un momento de fe, sino un ritual de reprogramación, un entrenamiento mental, un ejercicio de alineación vibracional que, realizado con presencia, comienza a cambiar toda la arquitectura interna de la mente. Al principio, se siente extraño. Repites las frases y sientes que te estás mintiendo a ti mismo. Soy próspero, el dinero llega con facilidad, pero por dentro la duda grita. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Pero el secreto es seguir adelante de todos modos, porque no se trata de creerlo al principio, sino de repetirlo hasta que tu cerebro lo acepte, hasta que tu cuerpo lo sienta como verdad, hasta que tus emociones se alineen con tu intención. Es como ejercitar un músculo atrofiado. Duele, es incómodo, parece que no funciona, pero día tras día algo cambia. Tu estructura mental se fortalece, el viejo patrón cede, y de repente, sin darte cuenta, empiezas a actuar de forma diferente, a hablar de forma diferente, a comportarte como alguien que ya vive en abundancia. Y eso lo cambia todo, porque la realidad externa es un reflejo directo de tu estado interior. Adquirí el hábito de orar en cuanto me despertaba, antes de cualquier distracción, antes de tocar el teléfono. Solo yo, mi respiración y mis palabras de intención. Y por la noche repetía. Aunque el día hubiera sido difícil, aunque la cuenta estuviera en números rojos, porque la repetición es más fuerte que las circunstancias. Es la repetición la que moldea la frecuencia dominante, y es esta frecuencia la que el universo escucha. Con el tiempo me di cuenta de que la oración se convirtió en un código, un mantra personal que calmaba mi mente, fortalecía mi campo y me reconectaba con algo más grande. Y eso se volvió innegociable, porque todo en mi vida comenzó a reorganizarse en torno a este nuevo centro de gravedad. El dinero tiene una firma energética. Puede parecer extraño decirlo, pero todo vibra, todo, y el dinero no es la excepción. Circula entre personas, entre sistemas, entre oportunidades, siguiendo caminos invisibles, guiado por la resonancia. Cuando te sientes en paz con el dinero, tu campo emite una vibración compatible con la abundancia. Pero cuando sientes miedo, culpa o ansiedad, cierras las puertas sin darte cuenta. Fue estudiando los campos morfogenéticos y la coherencia cardíaca que comprendí la magnitud de esto.
El corazón humano emite un campo electromagnético hasta 60 veces más intenso que el del cerebro, y este campo se puede medir, observar y ajustar. Cuando oras con verdadera intención, y no solo con la mente, sino con todo el cuerpo, este campo se expande y comienzas a comunicarte con el universo de una manera completamente diferente. Solía pensar que bastaba con pensar positivamente, pero pensar sin energía emocional es solo ruido, es superficial. La oración necesita sentirse en el cuerpo. El cuerpo es el amplificador, traduce la vibración. Por eso cuando rezo, respiro hondo, me pongo la mano en el pecho y visualizo lo que digo. No se trata solo de repetir palabras, sino de incorporar una nueva frecuencia, sentir en el presente lo que aún no se ha manifestado físicamente. Esta alineación entre mente y cuerpo crea lo que llamo coherencia vibratoria. Es cuando ya no hay conflicto entre lo que deseas y lo que sientes, y entonces el universo responde. Porque el campo que emites es claro, puro y directo. La vida empieza a conspirar. La gente llega. Se abren puertas y el dinero deja de ser un problema. Se convierte en una consecuencia natural de tu estado de ser. Pero esta alineación requiere práctica, requiere presencia, requiere conciencia corporal. La oración en piloto automático carece de poder, pero la oración dicha con el alma, con intención, con todo el cuerpo en sintonía, eso sí, mueve montañas, porque el universo entero escucha, pero solo responde a la vibración más sincera. Una de las mayores sorpresas que experimenté al estudiar neurociencia fue descubrir que el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Si visualizas intensamente, si sientes realmente la emoción, el cerebro reacciona como si realmente estuviera sucediendo. Activa los mismos circuitos, libera los mismos neurotransmisores y desencadena las mismas órdenes hormonales. En otras palabras, transforma el pensamiento en química y la química en realidad. Por eso la oración diaria es tan poderosa, porque cuando oras, visualizando la vida que deseas, agradeciendo lo que aún no tienes como si ya fuera tuyo, estás literalmente entrenando a tu cerebro para operar en una nueva realidad. Empieza a crear conexiones neuronales basadas en ese futuro deseado. Y cuanto más repites, más fuerte se vuelve esta red, hasta el punto en que tu cuerpo empieza a moverse como si fuera inevitable. Recuerdo la primera vez que experimenté esto conscientemente. Estaba orando por la abundancia, pero desde la presencia, con lágrimas en los ojos, sintiendo que ya era real. Salí de ese momento con una sensación física de ligereza, como si me hubieran quitado un peso de encima. Y lo más increíble, ese mismo día recibí una llamada inesperada con una oferta de trabajo aparentemente imposible. No fue casualidad, fue coherencia. El cerebro aprende de lo que le enseñas. Y si le enseñas escasez a diario, con pensamientos de miedo, dudas y comportamientos de autosabotaje, solo refuerza ese ciclo. Pero si lo rompes con un nuevo lenguaje emocional, empieza a reconfigurarse. Y eso lo cambia todo. Porque tu mente deja de ser un reflejo del pasado y se convierte en una herramienta para construir el futuro. Y lo más fascinante es que esto no depende de las condiciones externas. Puedes estar arruinado, endeudado, con todo saliendo mal, y aún así empezar a reescribir tu mente hoy. El cerebro no espera que el mundo cambie para creer. Cambia primero y el mundo lo sigue. Pero para lograrlo, necesitas orar como si ya existiera, sentir como si ya existiera, vivir como si ya existiera. Llega un momento en que ya no puedes externalizar el cambio. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que has vivido hasta ahora era un reflejo de lo que llevabas dentro, tus creencias, tus traumas, tus miedos, y entonces comprendes. Si la realidad se escribió desde el subconsciente, también puede reescribirse desde ahí. Y la oración es la pluma. Es lo que empieza a dibujar un nuevo destino, una nueva frecuencia, un nuevo ciclo. La oración que me transformó no fue larga, ni llena de palabras difíciles. Fue sencilla, repetida, cargada de sentimiento. Algo así como, soy la fuente de la abundancia. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Acepto, recibo, merezco. Y la decía todos los días,
a veces en voz alta, a veces en silencio, pero siempre con la verdad, siempre sintiendo en mi cuerpo lo que esas palabras significaban para mí. Al principio, mi antiguo yo se burló. Una voz interior me decía, «Esto es ridículo, nada cambiará». Pero seguí adelante, porque sabía que esa voz era el viejo programa intentando sobrevivir, y cuanto más la repetía, más se acallaba. Más espacio creaba para que surgiera un nuevo yo, un yo que no cargaba con la culpa de querer más, un yo que sabía que prosperar no era un pecado, era un derecho. Esta oración se convirtió en un ritual sagrado, un portal que me conectó con mi esencia más pura. Y me di cuenta de que no se trataba del dinero en sí, sino de lo que representaba: libertad, seguridad, contribución, expresión. Y cuando el enfoque cambió, el flujo cambió. El universo respondió, se abrieron puertas, no porque las forcé, sino porque las permití, porque finalmente me alineé con lo que ya era mío en mi esencia. Hoy, si pudiera dejarles algo a quienes están en este camino, sería esto. Elige una oración que represente tu nuevo yo. Hazlo un hábito, un compromiso, porque no es el mundo el que te transforma. Eres tú quien transforma el mundo con la vibración que llevas. Y la oración es el primer paso en este reencuentro. Si algo me acompaña hoy, es la certeza de que todo cambia cuando cambias tu vibración. La oración diaria no es una petición, sino una declaración de quién decides ser. Y cuando te comprometes con esta nueva identidad, el universo responde. Porque en el fondo, nunca fuiste víctima del destino, siempre fuiste el creador. Si esta frase te conmovió, escríbela. Yo soy la fuente de la abundancia.